Listo, ya está grabándose, disculpen, siempre se me va esto. Bueno, ya tuvimos esta introducción a Internet y vamos a hablar de HTTP. HTTP va a ser el tema primordial de este curso. Vamos a trabajar con peticiones de HTTP, vamos a trabajar con los métodos de HTTP y vamos a trabajar también con HTML. El modelo OSI es el modelo con el que está basado en Internet. Consta de 7 capas. Capa física, de enlace, de red, de transporte, de sesión, de presentación y de aplicación. Y cada uno de los protocolos está dentro de una de estas capas. Voy a irme un poquito rápido, quiero avanzar en la teoría lo más rápido posible, porque quiero que lleguemos al tema de Django REST Framework, y es un tema adicional, entonces voy a ver si terminamos todos los capítulos. Entonces, para poder acceder a un recurso en Internet, tenemos los localizadores uniformes de recursos o URLs. Hay otro concepto que se utiliza mucho que es URI. Son muy similares, de hecho URI es un poco más grande, abarca más, pero para motivos prácticos, si ustedes encuentran URL o URI, es prácticamente lo mismo. ¿Cómo funciona una URL? Tenemos un esquema. En el esquema tenemos un usuario y una contraseña en caso de que sea una sesión segura. Arroba un anfitrión, que es el servidor con el que va a estar escuchando las peticiones, y un puerto al cual se van a asignar el tráfico de estas peticiones. Todo esto de aquí me permite identificar un servidor, un host. Después de esta diagonal viene una ruta. Esta ruta es un recurso dentro del sistema que está sirviendo el servidor. Tenemos el signo de interrogación y a partir de aquí viene lo que se conoce como consulta, que son una serie de pares clave-valor que van a mandar datos que pueden ser interpretados por nuestro anfitrión. Para un recurso que no requiere de autenticación es el esquema, el anfitrión, el puerto, si no están utilizando el puerto por defecto, la ruta y las consultas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un esquema es el protocolo medio por el que se utilizará para acceder a un recurso. Para HTTP se indica, HTTP voy a ser un poco más grande. Para HTTPS, HTTPS, y por ejemplo, no todos son protocolos de Internet. Para acceder, por ejemplo, a recursos en el directorio, en el sistema de directorios local, utiliza file. Entonces, si ustedes desde su navegador quieren acceder a un recurso, a un archivo dentro de su sistema, lo que tienen que hacer es en 2 puntos, diagonal, diagonal, diagonal. Y por ejemplo, aquí está, dice C2 puntos, user hosted, dropouts, descargas, desarrollo seguro. Entonces, lo selecciono. Bueno, no encuentro el archivo, pero tengo el archivo, el disco en el que me encuentro y la ruta en donde se encuentra el archivo. En este caso creo que está en otro lado. Pero aquí vale la pena que vean cómo funciona. ¿Cómo son las consultas? Otra vez, un nombre y un valor. Y si son varios pares nombre-valor, yo voy a utilizar el ampersand del gatito. Este de aquí. No, este no es el gatito, es el ampersand, este de aquí. El gatito es el otro. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Esta URL que sigue
va a ser una conexión de tipo HTTPS, lo estoy indicando aquí. HTTPS utiliza por defecto el puerto 443. Cada vez que yo coloco el protocolo, automáticamente el navegador va a asignar el puerto 443, por lo que no tengo que ingresar. ¿Dónde está localizado nuestro servidor, nuestro host? En www.google.com. ¿Qué va a ocurrir? Mi navegador, tan pronto como yo le dé clic aquí, va a buscar https www.google.com y cuando lo encuentre, le va a pedir acceso a la ruta search, que tiene que ver con la búsqueda. Y en search, yo le voy a ingresar esta consulta. Q, que es para query, para consulta, igual a Pythonista. Entonces, cuando yo le ingreso, lo que hago es lo que les comenté. Y entonces lo que tengo aquí es el buscador de Google que busca por Pythonista. Y aquí está. ¿Cómo accedo a un anfitrión? ¿Cómo accedo yo a un host? Puedo hacerlo de dos maneras. A través de una dirección IP o a través del nombre de dominio. Entonces, seguramente, en muchos casos, les dan la dirección IP, que podría ser 127.0.0.1, 2.8000. Esta dirección, la 127.0.0.1, corresponde normalmente a mi máquina local. Es una dirección IP para mi máquina local. O puedo entrar como localhost. Nosotros estamos trabajando con localhost, pero es exactamente lo mismo que 127.0.0.0.1 en el puerto 408. Aquí está. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, bueno, las direcciones IP van a apuntar a la interfaz de red de una computadora, de un equipo. Y esa interfaz de red no se puede compartir normalmente. Esa dirección IP es físicamente, está ligada, no físicamente, está ligada a esa tarjeta de red, esa interfaz de red. Mientras que un nombre de dominio hace referencia a una dirección IP en particular o a un recurso en particular, no necesariamente una dirección IP. Entonces, yo puedo tener una computadora, un servidor con una sola dirección IP y puede estar sirviendo a múltiples dominios. Una dirección IP es un número único que identifica un nodo de red de un servidor específico. Un servidor puede tener más de un nodo de red, por lo que cada nodo va a tener asignada una dirección IP. Y es diferente y única al resto de las direcciones en las que se encuentra. Si una máquina tiene la misma dirección que IP que otra y está en la misma red, va a haber un conflicto. Y entonces vamos a tener muchos errores de transmisión de red. La autoridad encargada de asignar las direcciones IP se llama IANA. Y tenemos dos tipos de direcciones IP. La dirección IP versión 4 y la dirección IP versión 5. La que nosotros conocemos normalmente es la dirección IP versión 4, que son 4 series de números que van de 0 a 255 y son las que conforman la dirección IP. ¿Cuál es el problema de estas direcciones IP? Las direcciones IP se terminaron de distribuir, no significa que se acabaron, significa que IANA, esta organización, distribuyó todas las direcciones IP entre distintas organizaciones. Ahorita si yo
una organización grande, tengo una startup y empieza a crecer y quisiera pedirle a la llana un segmento de direcciones IP, no me los podría dar porque ya están todos asignados. Y entonces Microsoft tiene sus direcciones IP, Google tiene sus direcciones IP. De repente, en este caso, en México tenemos a Telmex. Telmex debe de tener algunas cuantas direcciones IP. La UNAM, que era donde yo trabajaba, tiene un segmento enorme de direcciones IP. Y esas ya están asignadas por IANA. En este momento ya no pueden pedir, si ustedes quieren pedirle a IANA direcciones IP, ya no hay. Lo que está haciéndose es que se están administrando todas estas direcciones IP. Entonces, cuando se apaga un servidor, le quitamos esa dirección IP y se la pasamos a otro. Así es como está funcionando actualmente. Sin embargo, hubo otra solución. La otra solución es IP versión 6. En vista de que cuando nació Internet, hablar de este número, que es 256 a la cuarta, sonaba enorme. Estamos hablando de estamos hablando de 4.294.967.296 direcciones IP. Sonaba mucho, pensamos que no íbamos a terminar con ellas, pero la realidad es que ya no hay, ya están asignadas todas. ¿Por qué? Porque hay muchísimos dispositivos en Internet que están accediendo a través de estas direcciones IP. La solución fue crear IP versión 6. Y tenemos un número de 128 bits. 128 bits es 2 a la 128. Y ahora sí, es 3.4 seguido de 37 ceros. No nos vamos a acabar ese numerito. Que nos permite a nosotros, IP versión 4, IP versión 6, pues asignarle un identificador prácticamente a cualquier dispositivo en el mundo. IP versión 6 nos permite identificar perfectamente un dispositivo. En este momento no es tan fácil. ¿Por qué? Porque nosotros, además de tener Internet, en donde tenemos una serie de direcciones IP, tenemos las intranets. Las redes locales van a utilizar una serie de direcciones, segmentos de red, que están asignados precisamente para eso. Tenemos un segmento que va de 10.0.0.0 a 10.255. Este lo podemos utilizar para generar una red grande. Luego tenemos este de 172.16.00 a 172.31.255 y uno que es de 192.168.00 a 192.168.255.155. Si estos números se les hacen conocidos, es porque lo más común es que de estos segmentos se generen las redes locales. Déjenme abrir mi navegador, perdón, una terminal. Me olvida que estoy en Windows. El comando ipconfig me da una relación de mis interfaces de red que estoy utilizando ahorita. Este de VirtualBox, que es la máquina virtual, tiene una red asignada en 192.168. 192.168. Mi red inalámbrica tiene un adaptador que está también en 192.168, en otro segmento aquí es 68 y aquí es 56. Y
Es el adaptador que tengo aquí para el subsistema de Linux, que es 172.29. 172. Estas direcciones IP son creadas precisamente para eso. Yo puedo tener redes locales. En este caso, tengo mi red Wi-Fi y tengo dos redes que son virtualizadas. Una para mis máquinas virtuales en VirtualBox y otra para el subsistema de Linux en Windows. Y están utilizando estas direcciones IP. Si ustedes hacen el ejercicio en su máquina, se van a encontrar algo con algo similar. Es más, su proveedor de Internet tiene también una intranet. Si yo veo mi proveedor de Internet, déjenme ver si me acuerdo. A ver, déjenme ver. Oye, rápido, si no lo logro, me sigo. Es 192, 168, 168, 1. Vamos a copiarlo. En esta dirección IP es donde yo tengo mi router. Este es el que se encarga de las conexiones inalámbricas. Es con el que yo me conecto y me da salida a Internet. Está en 192, 168, 68.1. Y entonces aquí yo me puedo loguear, que no me acuerdo cómo me logueaba. Creo que es con esta. Creo que sí. Y con esto yo accedo a Internet. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Mi proveedor de Internet también tiene una red local. Es una red local más distribuida, pero sigue siendo local. Para tener una IP que se conoce como una IP pública, yo necesito pagar un dinero adicional. Las IP públicas me permiten tener un host y este host puede recibir peticiones de todo el mundo. En este caso, nosotros no podemos colocar un servidor así nada más con la dirección IP porque estoy en una red local, dentro de una red local, dentro de otra red local. Ahorita vamos a platicar de ello. Ahora bien, otro de los problemas que tenemos es que aprender un número que está compuesto por otros 4 números de 0 a 256, pues la verdad no se nos va a grabar. Es por eso por lo que existen los dominios y los subdominios. Denme un segundito, un typo aquí. Un DNS es un nombre que puede ser más fácil de recordar por el ser humano. Es un nombre. Google.com, Pythonista.io, Facebook.com. Al final de cuentas, ustedes ya saben, búscame en Facebook y entonces ya sabes, es Facebook.com. O búscalo en Google, Google.com. Tan fácil como eso. O, por ejemplo, si quieres hacer trámites de gobierno, gov.mx en el caso de México. Esos son los dominios, los nombres de dominios. ¿Cómo funcionan? Yo tengo el nombre de dominio y puedo colocarle un subdominio. El subdominio por defecto es www. Y entonces ustedes van a trabajar, como vieron con Google, www.google.com. El dominio es google.com y el subdominio es www. Yo puedo a cada subdominio asignarle una dirección IP distinta al dominio. Ahorita lo vamos a ver. Y entonces tenemos el dominio principal, que es google.com. Y este dominio principal tiene varios subdominios. www va a apuntar al servicio de búsqueda. Docs al servicio de ofimática vía web. Email al servicio de correo electrónico. El dominio es el mismo, pero el subdominio es distinto y apunta a recursos distintos. Los dominios me permiten identificar
un host, me permiten identificar un servidor, un anfitrión. Ahora, ya que yo identifiqué al anfitrión, lo que voy a hacer es darle una ruta dentro de su sistema para poder acceder a un recurso. Bueno, el .com, el .edu, el .net, el .mx, todos estos puntos de aquí se conocen como TLDs, dominio de nivel superior. Y la organización encargada de los TLDs se llama ICANN. Estos amigos son los que se encargan primero se encargaron de los .com, de los .net, de los .edu, de los .org y de los TLDs nacionales. México tiene MX, tenemos, por ejemplo, Pythonista, si ustedes se fijan, es IO. De hecho, tengo pythonista.mx. Pero pythonista.io, pero bien, de hecho, las empresas de tecnología utilizan mucho IO. IO, para nosotros, significa Input-Output. Pero la realidad es que el TLD-IO es del Océano Índico. Esa es la referencia de IO. Pero como hay muy pocas organizaciones en el Océano Índico, y pues obviamente todo esto es negocio, están vendiendo el TLD-IO y seguramente muchas empresas y organizaciones de tecnología lo estaban utilizando. ¿Qué es lo que sucede? Ya encontrar un nombre de dominio adecuado cuesta mucho trabajo o ya está tomado y les cobran una fortuna por hacerlo. Aquí viene el ejemplo clásico. ¿Por qué yo no compré el dominio pythonista.com? De hecho, está disponible. El dominio pythonista.com tiene un costo de 508,000 pesos, medio millón de pesos. Estamos hablando de que cuesta $25,000 ese dominio. Yo no lo voy a pagar. Está disponible, alguien lo tiene listo para ser vendido, pero cuesta demasiado. Es mucho dinero para un dominio. Y ya después de que lo compré a medio millón de pesos, voy a renovar con 389, con $15, con $20. Entonces, se inventaron otros dominios. Por ejemplo, si yo busco Pythonista, bueno, Pythonista y yo ya está buscado, ya están encontrados. Pythonista.com está carísimo, pero tengo Pythonista MX. Este también ya lo tengo, no sé por qué está aquí. Pythonista, y fíjense, tengo Store, Site, Live, Live, Shop. Estos TLDs son relativamente nuevos. Cuando se acabaron el .com, el .net, el .org y están carísimos los .com, se inventaron Store y Live y todos estos de aquí. ¿Quién se encarga de esto? ICANN. Y entonces, por ejemplo, yo podría comprar pythonista.vip y voy a dar un servicio en donde voy a dar cursos presenciales para corporativos. Entonces, compro Pythonista VIP. Y tengo pythonista.io y además tengo pythonista.mx, que es para México. Pero como me gusta pensar de que más que un país somos una región, Pythonista.io, MX se va a Pythonista.io. Y entonces ya damos una sensación de que somos más internacionales. Estos son los TLDs. Si ustedes se fijan, yo me metí a la página, ¿dónde está? Creo que ya la quité, de GoDaddy. Este
Es uno de los vendedores más grandes del mundo de dominios de Internet y de servicios de DNS. GoDaddy tiene convenios con varios registrars. Un registrar es una organización que cuenta con el control autorizado por parte de ICANN de los TLDs. Entonces, el registrar para México se llama AKI, para el dominio.com. AKI es la organización, de hecho se llama de otra manera, ahorita me acuerdo cómo se llama. AKI es la organización encargada de distribuir los dominios.mx. Y no es una organización gubernamental, es una organización que de hecho nació del TEC de Monterrey. Las organizaciones a las que se les dan los dominios pueden ser gubernamentales o no gubernamentales. El dominio MX está aquí. ¿Por qué? Porque fueron de los primeros, hace 30 años, esto era un experimento, y entonces el gobierno no estaba tan interesado en Internet, de hecho sigue sin estar muy interesado. Y entonces, entre la UNAM y el TEC de Monterrey, crearon la red troncal de Internet en México. Y en este caso, levantó la mano el TEC de Monterrey y pues como no había nadie y realmente era un experimento, pues designaron esto y se generó una organización adicional que es la que se encarga de esto, de los TLDs-MX. Ahora, vamos a hablar de localhost. Localhost, cuando yo hago referencia a localhost, siempre me voy a referir a los recursos de mi máquina local. Localhost siempre es mi máquina. Y por lo general, tiene esta dirección IP. Hasta aquí no hay dudas, vamos bien. Me estoy yendo un poco rápido para que podamos avanzar con cosas más, mucho más técnicas. Ahora bien, además de las direcciones IP y de los DNS y de todo esto, tenemos los protocolos. El protocolo que nosotros utilizamos prácticamente a diario es el protocolo HTTP y el protocolo seguro de HTTP que se llama HTTPS. De esto es de lo que está construida la web. Este protocolo fue creado por Tim Berners-Lee en 1989. Fíjense nada más, de 1969 a 1989, nosotros no teníamos páginas web, no teníamos sitios web. Nos las arreglábamos con otros protocolos. Hasta el 89 fue cuando Tim Berners-Lee publicó su especificación del protocolo y publicó también una especificación de un lenguaje llamado HTML. Tim Berners-Lee creó HTML y HTTP. Es todo un genio este señor. ¿Cuál era la necesidad? Pues la necesidad era que no, que anteriormente, pues lo único que teníamos nosotros para navegar por internet era una cosa así. Y entonces teníamos BBS y teníamos Gopher y teníamos varias cosas, pero siempre la interfaz era esta. Y una de dos, o teníamos texto o teníamos gráficos. Y las URLs normalmente las teníamos que dar completitas. ¿Qué fue lo que hizo Tim Berners-Lee? Creó un lenguaje HTML en donde yo puedo incluir dentro de un código como el que ven ustedes aquí, es nada más demostrativo, no necesitan verlo completo. Puedo colocar texto, imágenes, contenido multimedia y, lo más importante, hipervínculos. Y a partir de la idea de Tim Berners-Lee y de la publicación de HTTP, se creó un consorcio, que por cierto, él es creo que es el chairman, que se llama World Web Consortium, o W3C. Es una organización que emite estándares, sobre todo para comunicaciones de Internet. La W3C también emitió otro estándar muy conocido que se llama XML.
Si quieren saber un poquito más de HTTP de este protocolo, aquí los recursos de Mozilla son maravillosos. Las cookies, el control de acceso, todo esto está aquí. Vamos a trabajar con muchas cosas de aquí. En este momento, la versión que más se utiliza es HTTP 1.1. Sin embargo, ya hay una especificación HTTP 2 que está creciendo constantemente y que tiene mayores funcionalidades. ¿Cuáles son las características de una transacción, de una comunicación HTTP? HTTP es cliente-servidor. Yo tengo un cliente que por lo general es un navegador web y un servidor. Este servidor puede ser Linux, Windows, no sé, Solaris, IX. Al final de cuentas hay un servidor que es el que está atendiendo a los clientes. Un cliente manda una petición. La petición es recibida por el servidor, es procesada y el servidor va a mandar una respuesta. Esto lo vamos a estar trabajando constantemente, requests y responses. Esto es lo que vamos a estar trabajando durante todos estos días. Cómo manejamos una petición y cómo la respondemos. ¿Qué otras características tiene HTTP? No tiene estado. Significa que el servidor no va a cambiar a partir de la petición de un cliente. Se los he dicho anteriormente, es como un portero. El portero no va a recibir mensajes, un portero en un edificio de departamentos, él no va a recibir su correspondencia ahí, pero es el encargado de pasar la correspondencia a los departamentos dentro del edificio. Eso es un servidor web. Llega una petición, la petición va dirigida a cierto host, a cierto cliente, y lo que va a hacer el servidor HTTP es recibo, verifico que efectivamente sea el recurso que está dentro de mi sistema, busco en el sistema y entrego la petición para que sea procesada. Eso es un servidor web. ¿Qué significa sin estado? De que por más paquetes que yo mande, por más paquetes de datos, ninguno de esos datos va a afectar el estado del servidor web. Solamente hay una manera de afectarlo y es cuando mandamos paquetes de manera masiva. Lo que estamos haciendo es una negación de servicio. ¿Por qué? Porque se va a saturar el servidor. No le estamos mandando información directamente para que él la atienda, para que sea para él, pero sí le mandamos información que debe de administrar y se le van los recursos en la administración de los paquetes, de las peticiones. Eso es una negación de servicio y existe un ataque llamado ataque de negación de servicio distribuido. ¿Qué hace eso? Un montón de computadoras empiezan a lanzar peticiones a un servidor hasta que el servidor truena porque ya no tiene recursos. Una de las genialidades de HTTP es que es independiente del contenido. ¿Qué significa esto? Que yo puedo mandar lo que sea que pueda convertir a bytes. Puedo mandar una página web, puedo mandar un stream de video, puedo mandar un stream de audio, puedo mandar JSON codificado, puedo mandar cadenas de caracteres cifradas y HTTP las va a poder mandar. No solamente son páginas web en HTML, sino prácticamente cualquier cosa que pueda ser convertida en bytes. Y sin conexión, esto lo vamos a ver, es relativo. Normalmente cuando tenemos una operación de petición-respuesta, se termina la conexión, se terminó la relación únicamente de esa petición-respuesta, pero lo que vamos a ver es que además de las peticiones y respuestas de la transacción inicial, yo puedo tener una sesión abierta en donde tengo una relación con el servidor, entre el servidor y el cliente. Esta sesión normalmente implica que nos loguemos, nos ingresemos y entonces se genere una comunicación cifrada. De principio es sin conexión, pero ya cuando hablamos de conexiones cifradas, entonces ya tenemos sesiones. HTTPS es algo muy similar a HTTP, nada más que utiliza este protocolo
que me permite cifrar las comunicaciones de punto a punto. Si de repente yo coloco en un ruteador un sniffer o algo que esté escuchando, yo puedo revisar los paquetes y aquellos que no estén cifrados los voy a poder leer. SSL y HTTPS generan una pequeña transacción entre cliente y servidor y una vez que se termina la transacción, se cifran los datos. Y entonces ustedes no van a tener acceso a la información tan fácilmente. Conexiones HTTP, ya lo vi. Los mensajes. Normalmente, un mensaje de HTTP está constituido por uno o más paquetes de datos. ¿Cómo funciona? El protocolo TCP es, oye, es más, déjenme, se los coloco. Un amigo mío, que le doy mucha lata, pero lo quiero mucho, hizo este TikTok. Espero que se escuche, no sé si ¿se escucha? Esa es la diferencia entre TCP y UDP. TCP es una comunicación en donde yo envío el paquete y me aseguro de que el paquete llegó. Y entonces del otro lado, el servidor va a reconstruir el mensaje que está dentro de estos paquetes. HTTP utiliza el protocolo TCP. Y entonces así garantizamos de que los paquetes y los mensajes lleguen completos. Hay otro protocolo que se llama UDP, en donde manda los paquetes y no le importa al servidor que lo envió si los recibió o no el otro servidor y en qué orden llegaron. TCP recibe estos paquetes y estos paquetes de datos constituyen un mensaje. Es por eso por lo que nosotros podemos enviar archivos o podemos generar streams de video, porque los paquetes están ordenados y una vez que llegan al servidor son reconstruidos. Esto es HTTP y los mensajes son paquetes de bytes que son reconstruidos y que conforman un solo mensaje. ¿Cómo funciona el mensaje? Tengo este encabezado, que dice que es un mensaje HTTP, y tengo lo que se conocen como encabezados. También vamos a estar trabajando mucho con los encabezados. Voy a tener el método que estoy utilizando, datos de conexión, que son los encabezados, una línea de espacio y el cuerpo del mensaje, la carnita del mensaje, lo que realmente nos interesa. Tanto del encabezado HTTP como los métodos y el host no le interesan tanto al cliente, al usuario, pero son muy importantes para poder procesar la información que se está enviando. Déjenme cerrar algunas cosas. HTTP tiene lo que se conoce como métodos. Y entonces tenemos el método get, head, post, put, patch, delete, options, trace y connect. Estos métodos fueron sugeridos para su uso. Un método get, que es el que utilizan todos los navegadores. Cuando ustedes abren una página, están utilizando el método get. Siempre que utilicen un navegador, están utilizando el método get. Hay otro método que está habilitado dentro de los servidores web. Es el método post. ¿Cómo yo utilizo el método post? Muy fácil.
¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy ingresando una línea de código. Este código está en Python, pero estoy dentro de un navegador web. Esto es un formulario. Cuando yo le piqué aquí, lo que hizo el formulario fue enviar al servidor de Jupyter que está en la máquina virtual esta información. El servidor de Jupyter la identificó como código, se la envió al intérprete de Python que tengo en la máquina virtual y el resultado lo envió de regreso. Con post yo envié la información y a partir de este post regresó hola. Y entonces los navegadores utilizan por defecto get y post. Get para obtener información y post para enviar información. Tenemos también head, que nos regresa los encabezados. Put, que está diseñado para sustituir un recurso que ya existe. Patch, para modificar de manera, ¿cómo se llama? De manera parcial un recurso. Y delete, para eliminar un recurso. Cuando yo tecleo, o cuando yo tengo la URL google.com search, el signo de interrogación Q igual a Pythonista, siempre voy a esperar que el resultado sea la búsqueda del término Pythonista. Obviamente, dependiendo del ranking, antes estaba muy bien rankeado, no sé por qué no estoy tan rankeado, Pythonista estaba hasta arriba. Era el primer resultado que se encontraba. Esto va a cambiar con el tiempo y ahorita somos el tercer resultado. La búsqueda va a dar, va a dar resultados distintos, pero siempre que tenga Q igual a Pythonista, Google va a buscar el término Pythonista. Esto se llama idempotencia, que independientemente de cuándo sea, siempre que yo mande el query de Pythonista, va a ser la búsqueda de Pythonista. Eso es idempotencia. Cuando yo envío algo y espero un resultado siempre idéntico. El resultado idéntico es la búsqueda, no tanto el contenido. Idempotencia significa que siempre voy a esperar el mismo resultado. Seguridad significa que nosotros no vamos a cambiar los recursos dentro de un sistema. Y entonces tenemos que el método get es idempotente y seguro. ¿Por qué? Porque siempre que yo dé la URL con los mismos parámetros, voy a esperar el mismo resultado, la búsqueda de Pythonista. Es seguro porque estoy haciendo una consulta, no estoy escribiendo en el sistema. Head, que me va a traer los encabezados, que vamos a trabajar con los encabezados un poquito más adelante, también es idempotente. Simplemente pido información. Delete es idempotente porque lo que voy a hacer es, siempre que encuentre el recurso, se va a eliminar. El resultado es, se eliminó el recurso, pero estoy modificando recursos en el sistema. Post. Post sirve para crear recursos, nuevos recursos. Es idempotente, no. Porque dependiendo de lo que hay en el post, el sistema lo va a procesar o no. Y es seguro, no tampoco, porque el post, la intención es cambiar el estado del sistema en donde se encuentra el servidor. Put es idempotente, ¿por qué? Porque put va a acceder a un recurso existente. Entonces, si existe el recurso, lo va a cambiar. Es seguro no, porque está cambiando el recurso. Y patch, como estoy mandando de manera parcial la información, a lo mejor voy a cambiar el sistema de distintas maneras. Y estoy tratando de cambiar el sistema, entonces no es idempotente.
Y aquí viene la parte en donde siempre hago énfasis. Todo lo que estamos viendo de los métodos y de los encabezados y cosas así es una sugerencia. Los desarrolladores somos los encargados de implementar todo esto. Entonces yo puedo colocar un get y estoy mandando dentro de la petición datos y cambio el estado del sistema. Así no va. Sin embargo, así lo implementé yo. La manera en cómo implementamos estos métodos depende de nosotros. En el caso de Django, adelantándonos un poquito, Django solamente admite get, head y post. No admite delete, ni put, ni patch. No están implementados. Tenemos que hacer la implementación nosotros. Y dependiendo del resultado, vamos a tener un código de estado. ¿Qué significa un código de estado? Si todo sale bien, te voy a regalar, te voy a dar un estado 200. Los estados 200, un estado es un número de 3 dígitos, los estados 200 significan éxito. Tenemos los estados 100, que me dan información sobre un recurso. Tenemos los estados 300, que tienen que ver con redireccionamientos. Tenemos los estados 400, que son los errores del cliente. Quizá el estado que más nos aparece es el 404, not found, pero hay muchos más. Y el estado 500, siempre lo digo, es la pesadilla del desarrollador porque es un error del lado del servidor. Algo falló en el servidor. Estos son los estados con los que vamos a trabajar. La familia de estados está aquí. Y entonces tenemos los informativos. Tenemos los de redirección. ¿Qué es una redirección? Pues ya lo vieron. Pythonista.mx y tengo una regla que me va a decir que cada vez que busques Pythonista.mx, lo redirecciones a www.pythonista.io. Ese es el redireccionamiento. 400, mala petición, está prohibido, no tienes autorización, y el 404, pero si se fijan, hay todavía más estados. Y los terribles errores 500. Internal server error. Es para panicar a cualquier desarrollador. Y vamos a trabajar, ahora sí, con el paquete request. Este paquete es un paquete de Python. Está hecho para enviar peticiones y recibir y procesar respuestas. Puede manejar sesiones, maneja cookies, maneja autenticación y seguridad. Vamos a estar trabajando mucho con él. De hecho, es una constante en mis cursos. Cuando hablo yo de desarrollo de aplicaciones, normalmente tengo un cliente que está hecho con request. Lo instalo. Y lo importo. Request es un paquete que tiene varios métodos, el método post, el método get, head, todos estos son funciones en donde yo voy a colocar la URL y le voy a colocar distintos argumentos. ¿Qué argumentos puedo darle? Params, donde le voy a dar algunos parámetros y son de objeto tipo de. Los parámetros es lo que yo estoy enviando dentro de la petición. El signo de interrogación es lo que es el parámetro. Header, yo puedo mandarle un encabezado hecho a la medida. Ah, por cierto, déjenme ver. Eso no se los enseñé, déjenme ver, que es importante. ¿Qué posibles encabezados podemos tener? Están aquí en el RFC 4229. Todos estos son una lista de encabezados. Y vamos a estar trabajando con uno en particular que es Content Type.
que me dice el tipo de contenido que estamos trabajando. Pero si te fijas, tenemos muchos más encabezados. Por ejemplo, hay uno que se llama User Agent, que le está diciendo al servidor qué navegador está utilizando. Y entonces, User Agent igual a Mozilla. Y entonces, yo puedo, antes, cuando fuera la guerra de los navegadores, cada navegador tenía su versión de HTTP y su manera de hacer las cosas. Seguramente ustedes se acuerdan de Internet Explorer 6, que era una verdadera pesadilla, porque interpretaba como quería el HTML. Entonces ustedes necesitaban hacer una página para Internet Explorer y una página para Mozilla y una página para Safari. Ahorita, afortunadamente, ya no hay tantas diferencias, pero en tiempos pasados era importante identificar el User Agent porque entonces podíamos optimizar el código de HTML que enviábamos. Entonces, vamos a hacer bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué otras cosas podemos colocar? Parámetros, los encabezados, data, que es información que va a mandarse, JSON, en caso de que esté en formato JSON, y out es para la autenticación. Aquí yo coloco mi usuario y mi contraseña, o puedo colocar un token, o puedo colocar varias cosas. ¿Qué voy a hacer aquí? Ya vamos a empezar con el código. Voy a utilizar el método get y me voy a conectar a https://pythonista.io cursos diagonal py 101. Es como si yo le picara aquí. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Son nuestros cursos. Que me manda GitHub y por ahí tengo algunos videos y cosas por el estilo. Lo voy a hacer, pero utilizando request. Request, cuando yo ejecute esto, voy a enviar la petición. La petición va a ser procesada por el servidor. El servidor me va a mandar una respuesta y esta respuesta va a ser guardada en un objeto que se llama request, ya que le voy a asignar, perdón, se llama response, y le voy a asignar el nombre sitio. Este es el tipo de dato que recibí, response, bueno, en donde guardé la información. ¿Qué atributos tienen los métodos response? Headers, que es un objeto dict que tiene encabezados. Y entonces tengo date, server, las modified, content encoding, content length, content type, status code, reason, que es la razón por la que me está dando este estado, la URL, y estas son importantes. Content es el contenido en bytes que fue enviado como respuesta. Encoding es la codificación que voy a utilizar. Y text es el texto a partir del contenido, no en binario, sino en un formato de texto. Estos atributos están en el mensaje. Digamos que todo lo que mandó en la respuesta se vuelven atributos de este objeto. Y tengo un método que es close, que cierra la conexión, y JSON, que el contenido que si tiene content type igual a application JSON, lo va a convertir. Entonces, bueno, ya tengo sitios. Vamos a ver los headers. Entonces tengo content type, en este caso fíjense, es muy claro. Mando texto en HTML utilizando UTF-8. ¿Qué más tenemos por aquí? Content encoding, gzip. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, tenemos un montón. URL, por ejemplo, aquí está. Mi sitio está hosteado por Google. Esa es la URL real a la que accedí. Este es el recurso. Y entonces, como headers es un objeto tipo dict, yo puedo buscar la clave, el identificador.
¿Qué otra cosa tenemos? Status code. 200 significa éxito. ¿Cuál es la razón del sitio 200? Pues que todo estuvo ok. ¿Cuál es el contenido? Con content voy a obtener código binario. En este caso, como es un objeto de texto, pues es más o menos legible. Voy a hacer aquí un pequeño experimento. Denme un segundo, ahorita lo hago. La URL del sitio. Perdón, aquí está. La codificación que estoy utilizando, esto es importante. A veces cuando ustedes tienen una página web en particular, no sé si lo han notado, los caracteres especiales aparecen como signo de interrogación. Es porque no colocamos bien la codificación. Y el texto. Aquí, si ustedes se fijan, empieza con B. Significa que es un objeto tipo bytes de Python. Aquí no, este es un documento de texto. Y con esto cierro la conexión. No significa que borre la información, simplemente que la cierro. Aquí voy a enseñarles algo rápido. MyPython import display. Display import HTML. Esta clase, cuando yo la instancio, me va a generar dentro de la notebook, va a renderear, perdón, va a desplegar. No me gusta utilizar anglicismos. El documento HTML, que es este texto. Entonces, punto text. Y entonces el HTML que viene aquí, lo estoy desplegando. Esto es lo que me envió. Obviamente, no tengo la referencia de la imagen aquí, porque estoy utilizando rutas locales, pero ya sé lo que se está tratando. ¿Cómo me di cuenta? Muy fácil. Content type me dice que es HTML. Si es HTML, entonces el texto lo paso por aquí. Entonces, se los voy a colocar en el chat para que lo intenten ustedes. Ay, perdón, apenas lo estoy viendo. ¿Cuál link, Dorian? Entonces, ustedes, después de cerrar el sitio, donde dice sitio close, van a añadir una celda con el botón de más y van a colocar esto. Y entonces van a obtener el contenido de la página, pero desplegado como HTML. Ahora, si yo no quiero, si yo soy un poquito descuidado y no cierro mi conexión, la conexión va a quedar abierta hasta que se venza el tiempo que está en el encabezado. Esto va a generar otro problema. Cuando yo tengo múltiples conexiones abiertas, el servidor también se va a saturar. También es bien común. Nosotros queremos entrar a un sitio en donde queremos hacer un trámite y, no va, y se tarda. ¿Y qué es lo que hacemos? F5, 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 F5. Continuamente mandamos F5, que significa recargar la página. Significa que su cliente va a enviar nuevamente la petición y enviarla otra vez y otra vez y otra vez cada vez que ustedes oprimen F5. Imagínense que otras 10,000 personas están entrando a esa página y están oprimiendo F5 de esa manera.
Si el sistema ya estaba mal, si el sistema ya estaba lento, lo están multiplicando por el número de F5 que están ustedes tecleando. Están generando conexiones, están generando un ataque de negación de servicio por ser desesperados. Tengan mucho cuidado con eso. Si la página se tarda, lo peor que pueden hacer es F5, indiscriminadamente. Porque lo que están haciendo es mandarle todavía más peticiones que tiene que procesar el servidor. Eso es una conexión. Para cerrar la conexión, se utiliza close. Y entonces liberan al navegador. Perdón, al servidor. Con WIT, eso es automático. Ay, me fue muy rápido. WIT es una declaración de Python. Lo que voy a hacer es generar requests, la respuesta se la asigno al objeto sitio, y tan pronto como termine de ejecutarse el texto que está intentado, se cierra la conexión, se hace automáticamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Otra vez, pythonista.io, el código de estado, los encabezados y la URL. Si ustedes se fijan, no tiene www. 404 not found. Aquí está el 404. ¿Qué tipo de contenido es HTML? Esto es un mensaje HTML. Muy pequeñito, pero es HTML. Ahora, vamos a jugar con un sitio llamado httpbin.org. Es un sitio que fue diseñado para que yo pueda experimentar con mis métodos, con las autenticaciones, si quiero recibir un estado particular, total, inspeccionar las respuestas y las peticiones. Este sitio fue creado para esto, para hacer pruebas. Entonces voy a utilizar request get sobre este de aquí, http://bin.org /image /png, y tiene un recurso que es esta imagen. Hago un get. ¿Y cuál es el contenido? El contenido está en binario. Es esta cosa que a simple vista yo no puedo interpretar, simplemente es una sucesión de bytes. Si yo solamente pudiera acceder a content, estaría muy confundido, no sé qué me envió. Sin embargo, recuerden que tenemos los encabezados. En los encabezados tengo content type. Ah, es una imagen PNG lo que me enviaste. IPython display tiene image. Y entonces lo que voy a hacer es desplegar a través de la clase image dentro de mi notebook el contenido. Y este es el contenido que se envió. Esta serie de bytes representan esto. Y cierro la conexión. Ya trabajamos con get. Ahora vamos a trabajar con post. Post envía datos. Eso significa que yo voy a enviar algo, en este caso en JSON. Estos datos no se envían en la URL, sino que se empaquetan dentro del mensaje. Esta es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque mientras que con get yo puedo ver dentro de la URL los datos,
Compose están dentro del paquete. Yo puedo guardar en favoritos mi búsqueda de Google. Y entonces le pico y en la URL está la búsqueda de Pythonista. Ese es el problema. La información que está en la URL con get es visible. Es visible por cualquier persona, alguien que esté escuchando, e inclusive es visible en las bitácoras de los servidores. Si yo voy a enviar información que resulta que debe de ser guardada correctamente, utilizo un método post. Y esta información viene dentro del paquete de datos, no viene en la URL. Lo envío. ¿Qué respuesta me trajo? JSON. Este es el contenido. Pero si ustedes recuerdan, yo tengo un método llamado JSON, que lo que va a hacer es transformar este mensaje en JSON en un objeto de Python. Esta es la respuesta del servidor. No enviaste argumentos, sí enviaste datos, no enviaste archivos, ni tampoco formularios. Y estos son los encabezados que tú me mandaste. Fíjense, user agent es Python request. Me mandaste en JSON, saludo, hola, desde esta dirección IP, y aquí lo mandaste. ¿Qué fue lo que hizo HTTP Bin? Recibió la información y me regresó el análisis del paquete en formato JSON. Envío, proceso con los datos y me regresa información. Eso es lo que vamos a estar haciendo constantemente. De eso se trata este curso. Y cierro. Este ejercicio es lo que hacemos constantemente cuando abrimos Facebook o cuando buscamos en Google o cuando hacemos cualquier actividad utilizando nuestro navegador. Tenemos una serie de peticiones y respuestas y cada una de ellas tiene URLs y tiene contenidos y tiene encabezados. Procesando los encabezados, los contenidos y las URLs, nosotros podemos generar servicios web. De eso se trata esto. ¿Todo claro? ¿No hay dudas? Porque ya vamos a trabajar con ello. Ay, bueno, ok. Le cerré de más. Vamos a ver lo del proyecto de Django, que ya este es lo que nos toca el día de hoy. Como vimos, nosotros tenemos, bueno, ahorita tengo que hacerlo porque no lo hice aquí. Si ustedes recuerdan, lo que hicimos ayer fue crear la estructura. Entonces, tecleamos Start Project y generamos tutorial. Y además, utilizamos Startup Main. Me tengo que cambiar. Aquí está. Estoy en tutorial. Así, Startup Main. Y ya tengo esta estructura. Si ustedes se fijan, dentro de tutorial tengo settings.py. Este es el archivo de configuración. Y entonces tengo tutorial, settings.py. Recuerden, el signo de porcentaje significa que es un comando de la notebook y lo que voy a hacer es leer settings.py, se va a abrir una ventana con el contenido. Y entonces vemos que es un archivo que contiene distintos objetos que tienen un nombre, como base.dir, y pueden tener código o valores.
Tengo debug, allowed hosts, installed apps, las aplicaciones que están instaladas de Django, middleware, donde está la configuración de root. Tengo plantillas. Este es el protocolo con el que nosotros nos comunicamos a los servidores web. Si tengo bases de datos, ¿cómo voy a manejar la autenticación? Lenguaje, zona de tiempo, total. Ese es el archivo de configuración y es muy importante. Tenemos que configurar antes de poder empezar. Lo voy a importar. Es un archivo de Python. Sí lo puedo importar. De tutorial. Este tutorial. Punto tutorial. Este otro tutorial. Tráete settings.py. Ya lo traje como módulo. Entonces aquí puedo ver debug. Secret key, por ejemplo, es un dato que es importante porque es la base a partir de la cual nosotros vamos a cifrar las comunicaciones. Secret key es una clave que tiene el servidor a partir de la cual se generan todas las autenticaciones y todos los cifrados. Si alguien adivina o obtiene el secret key de un servidor, puede crear sus propios mensajes cifrados y no se va a notar la diferencia con el servidor original. Hay que tener mucho cuidado con el secret key. El secret key se tiene que guardar aparte. En este caso, como estamos utilizando un ejemplo didáctico, lo vamos a tener dentro de las configuraciones, pero normalmente se lee de otro lado y ese secret key está cifrado. Este es el secret key que tenemos. Fue generado automáticamente por Django. De hecho, dice Django Insecure, porque está dentro de la configuración, dentro de los settings. Directorio base, aquí es en donde se encuentra el proyecto. ¿Dónde están las URLs? Ahorita vamos a ver esto. Si ustedes se fijan, tengo tutorial.urls. Tutorial, URLs. Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Cuál es la configuración de mis plantillas? Es esta de aquí. ¿Cuál es la configuración de mis bases de datos? Por defecto, Django va a crear una base de datos con SQLite. También lo vamos a ver. Installed apps. Me dice que tiene instalado. Aquí es en donde se pone interesante esto. Yo les comentaba, Flask no tiene prácticamente nada, es el puro servidor. Django ya viene con herramientas administrativas, herramientas de autenticación, manejo de contenidos, gestión de sesiones, mensajes y gestión de archivos estáticos. Pero una de las grandes ventajas que tiene Django es que además de que ya viene con esto, que ustedes le pican esta liga, van a ver la configuración y, por ejemplo, Django Applications. No me va a dejar, vamos a ver. No, esta es la documentación. Bueno, ahorita vemos el listado de las aplicaciones, siempre se me va. Tengo otra cosa que se llama middleware. Una cosa es una aplicación, otra cosa es un middleware. Una aplicación es algo que se va a ejecutar. Entonces, una aplicación puede ser, como ya lo habíamos comentado, aquí, puede ser el sistema de cobros, puede ser ¿cómo se llama? La tienda virtual, puede ser la página web, puede ser cualquier cosa, una aplicación. El middleware es lo que yo voy a colocar
entre transacciones. Entonces, en el middleware están todos los temas de seguridad. Cada vez que yo haga una transacción, hay un middleware. Es un software que se encarga de ajustar las peticiones para que sean seguras. Entonces se ven Security Middleware, gestión de sesiones, el middleware más común, este que evita que se haga una técnica de ataque que se llama CSRF, que la vamos a ver, la autenticación, cómo maneja los mensajes, todo esto es el middleware. Es lo que está en medio. Es una especie de filtro entre el servidor y el cliente. ¿Dónde se encuentra mi contenido estático? Si yo quiero entrar al sitio, aquí es donde se encuentra el contenido estático. Y esa es la configuración que le voy a dar a Apache o a Nginx para que sepa a dónde apuntar para extraer los datos. Eso es muy importante. Django es un sistema de aplicaciones web, no es un servidor web, es un servidor de aplicaciones web. Lo que se recomienda, en todos lados lo van a ver, es que antes de llegar a un sistema como este, antes de llegar a un servidor de aplicaciones, tengan un servidor web. Un servidor web puede ser Nginx, puede ser Apache, puede ser Yubicorn, puede ser varios servidores. Y detrás de este, protegido, está el servidor de aplicaciones. Ahora bien, hay varias maneras de trabajar con Django. Django puede estar en modo de desarrollo o en modo de producción. Los mensajes, los errores, los recursos son manejados de maneras distintas si estamos trabajando en un entorno de desarrollo o en un entorno de producción. En el entorno de desarrollo necesito saber lo más posible sobre lo que está ocurriendo con el sistema y tiene que ser muy explícito. En el modo de producción, el usuario no tiene que enterarse de todo eso, simplemente si hay un error, te da un mensaje de error y ya. Cuando tú estás utilizando el modo de depuración, el modo de desarrollo, te va a dar toda la información del sistema, dónde estuvo el error, qué módulos utilizaste, en qué línea está el error. Cuando estás en el modo de producción, error y se acabó. Aquí hay un tutorial, que también lo vamos a trabajar al final, de cómo vamos a desplegar un servicio de Django para producción. Por ejemplo, no es lo mismo la base de datos de desarrollo o de pruebas que la base de datos de producción. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Vamos bien? Ok. Otra vez teoría. Yo les comentaba de que Django ya huele un poquito a viejo. Django tiene 15 años, ya es un proyecto muy maduro y se creó a partir de un patrón. El patrón se llama modelo vista controlador. El patrón MVC está definido en este diagrama. Yo tengo un modelo. Siempre cuando nosotros hablemos modelo, de modelo vamos a hablar de un objeto que está instanciado de una clase. Y esta clase lo que tiene es un estado. Los estados son la suma de los valores que tienen los atributos de este objeto. A partir de estos modelos, yo voy a obtener información. El modelo queda expuesto. Yo voy a tener un objeto usuario o un objeto pedido de compra o un objeto artículo. Estos objetos van a tener cierto estado. Los objetos van a quedar expuestos y el estado
puede ser guardado en una base de datos aquí atrás. El modelo es con el que vamos a trabajar. Este modelo yo lo voy a enviar. Aquí, de este lado tengo el navegador, perdón, el servidor. Bueno, de hecho es todo el servidor. Los datos del modelo yo los voy a enviar a mi cliente y voy a crear la vista. La vista es el documento HTML. Eso es una vista. Es cómo voy a desplegar la información en el navegador. Y dentro de la vista yo voy a tener, por ejemplo, JavaScript, o voy a tener una serie de formularios que van a estar comunicándose. Cuando yo le doy clic en enviar de un formulario, lo que estoy haciendo es desencadenar un evento. Los eventos son gestionados por el controlador. Entonces le piqué a enviar, se manda la información, la reviso y la envío aquí para que sea procesada. Es procesada y puedo enviar o no una vista. Este es el modelo vista controlador. Esto se hace totalmente desde el servidor. Las comunicaciones siempre pasan por el servidor. Nosotros damos por sentado de que el cliente, de que el navegador con el que estamos trabajando, no tiene capacidad de procesamiento. Entonces, todas las operaciones lógicas y de análisis y todo esto está del lado del servidor. Y entonces, lo que nosotros tenemos es que todo, cualquier cambio que yo haga a la página, tiene que pasar por el servidor. Si estoy en Canadá, si mi servidor está en Canadá, entonces desde México hago la petición y cualquier cambio que yo haga a la página tiene que ir a Canadá al servidor, ser procesado, de regreso y desplegado. Ese es MVC. MVC fue bastante popular, todavía es muy popular, pero lo fue con Ruby on Rails. MVC es un patrón en el que se crearon muchísimas páginas web. ¿Cuál es el problema que tiene MVC? El servidor. Al final de cuentas, todas las operaciones lógicas y de cálculo se hacen del servidor. Si tú tienes ya una cantidad importante de clientes, entonces vas a saturar tus servidores, vas a tener que comprarle a Google o a Azure o a AWS más recursos para procesar tus páginas. Y es ahí en donde tenemos otros modelos. Por ejemplo, seguramente han escuchado los microservicios o de las APIs. Y seguramente han escuchado desarrollo full stack. El patrón cambió. Ahora ya no todo se resuelve a través del servidor, sino tenemos aplicaciones en el navegador, en donde tenemos a Vue, en donde tenemos a Angular, en donde tenemos a React, que recibe una información del servidor y los eventos son controlados directamente por el JavaScript que está en el cliente. Y ya cuando es realmente necesario enviar información o pedir información, la envía o la pide. Espero que no haya demasiadas cosas feas. Facebook utiliza este patrón. Si yo, por ejemplo, veo, esta es la página de mi amigo, el del TikTok, yo puedo ver un montón de comentarios. Pero yo no necesito darle a actualizar. Simplemente le pico y si se fijan, aparecen los datos del usuario. Es más, coloco el mouse, el cursor sobre el nombre de mi amigo y aparecen sus datos. El Mac se va a hacer más famoso todavía por andarle haciendo promoción. Esto es un evento. Este evento es cachado por el cliente, por mi navegador. Y entonces, hay una cosa que se llama onHover. Es un evento. MouseOver, que es un evento de JavaScript. Cada vez que mi cursor esté sobre una imagen, haz algo. Y entonces se ejecuta una función en JavaScript que va a generar una ventana adicional con los datos de mi amigo. Eso está del lado del cliente.
El servidor nunca se enteró de este evento. Y entonces yo desarrollo aplicaciones para el front y en el back simple y sencillamente estoy sirviendo datos. Cómo se ve y que aparezca mi cuate allí con su cara toda preciosa y cosas así. Lo hace el cliente. El servidor no se entera de todas estas operaciones. Por ejemplo, si yo escribo algo aquí, de hecho, si ustedes se fijan, le pico y se abre otra ventana donde yo puedo escribir. De esto tampoco se entera el servidor. Esto lo está haciendo el navegador. El servidor se va a enterar cuando yo le dé post, porque entonces le doy post y esta información no es otra cosa más que un formulario, más bonito. Y cuando le doy post, entonces sí, envío la información al servidor, el servidor guarda el post y lo despliega. Pero hasta que le doy post, todo lo demás, moverme, picarle, ver los likes, cosas así, son eventos del cliente. Hasta que le doy post a este formulario, es cuando tengo interacción con el servidor. Ese es otro patrón. Este modelo, bueno, este patrón está quedando en desuso precisamente por eso. En lugar de cargarle la mano al servidor, ahora la carga es compartida. Aquí tenemos el tema del modelo, la vista y el controlador. Y Django utiliza lo que se conoce como modelo vista plantilla. Es algo muy similar. Yo tengo una plantilla de HTML en la que yo tengo un lenguaje de plantillas y voy a sustituir algunos valores en esta plantilla. En México le decimos machote. Es una hoja en donde ya está prellenada y lo único que tú tienes que hacer es llenar los espacios. Entonces tenemos un machote de renta. Y no es otra cosa más que una página en donde dice el arrendatario con nombre tal le da este servicio, está recibiendo por parte del arrendador este servicio en el departamento o en el inmueble localizado en, y colocas la dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Las plantillas son eso, son este machote, son este patrón a partir del cual tú rellenas los espacios. Esto lo vamos a estar trabajando, pero de manera distinta. Los cursos de Django, por lo general, empiezan trabajando con este modelo, con este patrón, perdón. Aquí lo vamos a hacer un poco diferente. Sí vamos a hablar de todo esto, pero primero vamos a hablar de APIs. Ahora, tenemos aplicaciones web y servicios web. Una aplicación web, por lo que en general está enfocada a realizar transacciones que son accesibles a un usuario final. ¿Qué es una aplicación web? Es un sitio en el que yo tengo mi formulario, tengo un poquito de JavaScript y envío la información. ¿Quién es el usuario? El usuario es la persona. De hecho, una aplicación web por lo general tiene un captcha. ¿Para qué? Para que de manera automatizada no entre un robot o algo así y acceda. Eso es una aplicación, está hecha para un usuario. Yo supuse al desarrollar esta aplicación, cuando hice la arquitectura de mi solución, de que una persona, un usuario, iba a usarla. ¿Qué son los servicios web? Aquí yo estoy generando aplicaciones también, pero estas aplicaciones no son para un usuario, no son para que se den en HTML, sino para que sean consumidas por otro servicio, por otra aplicación. Y entonces un servicio web está enfocado a la realización de transacciones en las que el énfasis se hace en el intercambio de datos entre el cliente y el servidor. Mientras que una aplicación web está enfocada al humano, al ser humano, al usuario,
Un servicio web está enfocado más que a desplegar, a hacer transacciones de datos. Y para los servicios web, nosotros tenemos los famosos puntos de acceso o endpoints, que son URLs en donde yo estoy haciendo un get, un post, un delete o lo que nosotros queramos con datos y lo que me regresa no es una página, sino que son datos. Y estos datos, ya utilizando este Vue o Angular o JavaScript o jQuery, se convierten en algo que nosotros podemos ver. Y vamos a hablar de las famosas APIs. APIs, que son interfaces de programación de aplicaciones, son un conjunto de interfaces o endpoints. Hay muchas APIs, entonces lo voy a colocar así. Las APIs web son un conjunto de interfaces o URLs que exponen diversas funcionalidades de un servicio web, las cuales pueden ser utilizadas para el desarrollo de aplicaciones, tanto web como móviles, como aplicaciones de escritorio, inclusive utilizando la línea de comandos. En mi trabajo estoy dando una capacitación sobre Google Cloud. De hecho, por ahí tengo un contenido, luego se los enseño porque todavía está muy verde, sobre los distintos aspectos de la gestión de Google Cloud. De hecho, la idea es que a partir de estas capacitaciones nos certifiquemos todos como engineer de Google Cloud. Nosotros tenemos, es más, de una vez, creo que lo tengo aquí en Windows, espero que sí. Tenemos varias maneras de interactuar. Esta es la consola. La consola tiene componentes. Entonces, por ejemplo, pues yo puedo mover este para acá y ¿cómo se llama? Lo regreso. De Apeñin lo muevo para acá, etcétera, etcétera. Todo esto está haciendo desde el cliente. Pero, por ejemplo, yo tengo aquí, esto también es del cliente, me voy a Apeñin y Dashboard. Y aquí tengo mi información de Apeñin, que es muy poquita, realmente tengo los servicios apagados. Los que estuvieron en el curso pasado se han de acordar de él porque aquí fue donde subí la aplicación. Todo esto tiene una interfaz web, pero al final de cuentas lo que estoy haciendo es, tengo un sitio que tiene un montón de contenido en JavaScript. De hecho, Google fue el creador de Angular. Angular fue desarrollado por Google y React fue desarrollado por Facebook. ¿Qué es lo que está haciendo la gente de Google? Bueno, está utilizando Angular para obtener información. Esta misma información, creo que sí lo tengo. Sí, creo que sí. Yo puedo interactuar con Google Cloud directamente desde la línea de comando. Tengo dos interfaces. Tengo la interfaz de línea de comando y tengo la interfaz web. Pero lo que normalmente no sabemos es que esta interfaz y la otra interfaz dependen de otra interfaz que se llama la API REST. Creo que aquí no está. ¿Cuál es el chiste?
El chiste es que Google está exponiendo varias APIs, varios endpoints que son así como lo vemos, URLs en HTML, es más, aquí ya sé cómo lo vamos a ver. Aquí tengo SQL, creo que no lo tengo habilitado. Sí lo tengo, aquí tengo mi base de datos. Creía que estaba detenida, no está detenida, bueno. Tengo las bases de datos, aquí está, déjenme ver dónde está. Aquí está la instancia. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Algo que se vea interesante. Pues vamos a ver si tengo algo en... Es que los detuve todo. Como cuesta dinero, normalmente los detengo. Ya sé cuál. Voy a crear una instancia. Aquí está la instancia, la voy a crear. Si ustedes se fijan, aquí dice create y dice comando en línea equivalente. Aquí yo configuro una máquina virtual con todos los datos. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, fíjense, voy a colocarlo más grande. Tengo un método post que está apuntando a una URL y le estoy mandando todos estos datos en JSON. Esto es lo que realmente estoy haciendo. Lo que estoy haciendo tanto en el navegador como en la línea de comando es realmente enviar una petición con post con estos datos. La interfaz principal de Google Cloud y de AWS y de Azure son endpoints, son servicios web que utilizan post y get y delete. Y lo que estoy haciendo es implementarlo en una página o implementarlo en un comando. Lo que hace el comando es traducir esto en una petición al endpoint. ¿Y saben qué es lo más bonito de esto? Que tanto Azure como AWS como G-Cloud están implementando todo esto aquí. Los SDKs están hechos en Python. Eso es lo bonito de los endpoints, esa es la parte interesante de todo esto. Al final de cuentas, los estamos utilizando de manera cotidiana. Los servicios web son la manera en como nosotros estamos trabajando prácticamente todos los días de manera moderna. Y no solo eso, sino que las APIs son la manera en donde la industria está generando mayores tecnologías en este momento. Prácticamente tenemos una revolución con respecto a las APIs. Necesitamos primero saber cómo desarrollar APIs y ya después vamos a aprender Vue o Angular o React, o vamos a tener nuestras paginitas o vamos a utilizar MVC. Pero lo importante, lo que tenemos que aprender, y es justamente por lo que hablamos de Flask hace 2 semanas, estamos hablando de Django esta semana, y dentro de 2 semanas vamos a hablar de APIs. Es ahí a donde vamos. Y yo creo que ya para enero, ya para variarlo un poco, ya estuve mucho tiempo en el back, a lo mejor me aviento en enero, en febrero, un curso de Angular o de React, para que veamos cómo se consumen las APIs, pero ahora ya no del lado del servidor, sino del lado del cliente. Y entonces, a lo mejor, de hecho ya lo pensé, voy a dar un curso en donde voy a trabajar datos, pero del lado del servidor. Y voy a utilizar una biblioteca que de hecho Dorian se ha de acordar, ese curso estuvo muy incompleto y muy malo.
trabajamos con D3.js. Es una biblioteca de JavaScript muy poderosa, por cierto, que inicialmente fue creada para hacer visualizaciones en web, pero ahora tiene herramientas suficientes como para hacer ciencia de datos, obviamente con pocos recursos, directamente desde el navegador. Entonces, lo que voy a hacer para enero es generar código que va a utilizar, no sé si React o Angular, estoy en eso, pero que pueda procesar datos con D3. ¿Sí te acuerdas, verdad, Dorian? Esa también la tengo pendiente. Por ahí quedan algunas cosas, por ahí quedan algunos, algo de código. No me gustó, tuve algunos problemas ahí con el JavaScript, pero vamos a dar un curso de eso. Pythonista está muy enfocado a datos, vamos a hacer visualización de datos, pero no desde Pandas, ni desde Matplotlib, ni desde Bokeh o cosas así, sino directamente desde el navegador. Sí, quedó incompleto ese curso. Lo vamos a retomar en enero. Y entonces, dentro de las interfaces, tenemos dos estilos, más bien dos especificaciones. Una que es REST, que es la más moderna, que está basada en esta tesis doctoral, que no es otra cosa más que una serie de sugerencias, y las tomamos y las estamos usando, y SOAP, que sí es un estándar publicado por la W3C, que está basado principalmente en documentos XML. Y D3 es maravilloso, Oscar. Vamos a trabajar con él. SOAP estuvo muy de moda hace 20 años. Todo el mundo quería que le hiciéramos un SOA. Ustedes no podían desarrollar una aplicación corporativa porque querían un SOA. No sabían qué caramba hacer un SOA, pero lo querían. Y nosotros les vendíamos SOA, pero como si fuera pan caliente. ¿Qué era? Era una serie de servicios web basados en SOAP, que es el protocolo que está basado en esta especificación. ¿Cuál es el problema? Es muy completo, es bastante maduro, es robusto. El problema es que es muy complejo y bastante, bastante engorroso. En cambio, REST, ustedes pueden utilizar XML o JSON, no le interesa, y solamente les dice, utiliza los métodos de HTTP y manda la información por ahí. Todo lo demás es a tu libre albedrío. Como vimos en el curso pasado, esto tiene sus ventajas, porque bueno, te libras de esta camisa de fuerza que es SOAP y tanta especificación, y entonces tienes poco tiempo, te avientas un API en medio día y ya está funcionando. ¿Cuál es el problema? El problema es que es un desorden, porque al final de cuentas no hay sugerencias. Y en el curso pasado, entonces hablamos de esquema, y entonces hablamos de OpenAPI, y entonces hablamos de Marshmallow, y entonces hablamos de muchas herramientas para ordenar esto que tenemos aquí. La buena noticia es que también Django lo está haciendo. Es justamente por lo que me quiero apurar, porque quiero que veamos Django Red Framework. ¿Hasta aquí todo claro? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Vamos a cerrarle aquí, nos quedan 5 minutos, pero bueno, para empezar el capítulo 5 completamente desde el principio. Vamos a ver cómo son las URLs, vamos a hablar de las peticiones, vamos a ver qué son los patrones de URLs. Yo creo que nos vamos a saltar 3 capítulos el día de mañana. ¿Vamos bien? Vamos a buen paso. Si sienten que voy muy rápido, también me lo pueden decir. No porque yo tenga prisa, los voy a afectar a ustedes. Entonces, si no entienden algo, si tienen dudas, si quieren que sea más claro en las explicaciones, por favor díganmelo. De todas formas, se está grabando. Gracias, Klinia, por recordarme que tenía que grabar. Y en un rato están las grabaciones. Por cierto, para los del curso de Flask, ya están todas las grabaciones arriba.
Y hoy sí tenemos sesión. Ayer por trabajo no pude tenerla, pero hoy tenemos la última sesión. Entonces, con esto terminamos. Dejo de grabar y les agradezco mucho. Ah, perdón, me falta algo. Déjenme, les hago la lista de asistencia. Sí, claro que sí, Pedro. Te lo mandé junto con el mensaje, pero de una vez te lo paso. Está en YouTube. No, aquí no. Déjenme entro como Pythonista. Por favor, vayan llenando la encuesta mientras voy a YouTube. Qué raro. Introducción a Django, aquí está. Por favor, regístrense. Falta gente que no ha llenado la encuesta. Es para pasar lista. Y aquí está. Y Oscar, completamente interesado, emocionado en aprender y trabajar con D3. D3 es maravilloso. Es magnífico. Vamos a trabajar con D3. Y ahí está la playlist en donde ya está nuestra primera sesión y la sesión de hoy ahí va a estar. Entonces, bueno, ya dejo de grabar.